Gloria a Dios. Aleluya. Toma tu Biblia. Estamos en Hechos 9:1. Pudimos ver cómo el Señor tuvo misericordia del etíope, ¿verdad? Cómo este varón, como Felipe, el Señor lo guió para que se acercase al carro, para que pudiera explicarle lo que estaba leyendo el eunuco, y cómo este varón recibió la palabra, se convirtió, creyó en todo lo referente al Señor Jesús. Y bueno, estaban pasando por un agua, dice, y el eunuco le dice a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y pues Felipe le dice: nada, no impide nada, solamente cree. Entonces el eunuco dijo: yo creo que el Señor es el Salvador, yo creo que Jesús es el Cristo. Entonces dice que se bautizó. Y como le decía, aquí hay una enseñanza bien hermosa, porque no se necesita días ni meses para poder bautizarse, solamente se necesita creer, nada más. Es recibir la palabra, es que el Señor te abra el entendimiento y tú dispongas tu corazón a decir: yo creo en esta palabra, yo la necesito, yo sé que ahora he recibido esta palabra y sé que voy a ser salvo, ¿verdad? Y que voy a nacer de nuevo, porque si no nacemos de nuevo, si no nacemos del agua y del Espíritu, dice la palabra que no vamos a entrar en el reino de los cielos, no vamos a poder entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces vamos a leer ahora, hermoso, la conversión de nuestro hermano Saulo, de Pablo. Amén. Aquí hay una enseñanza, pero muy hermosa. Amén. Sé que muchos de nosotros ya conocemos, pero hermano, siempre es bueno recalcar, siempre es bueno esta palabra que penetre nuestro corazoncito. Por algo está escrita, ¿verdad? Este varón era un hombre perseguidor, por ejemplo, de la iglesia. Era un hombre bien instruido, era un fariseo instruido por Gamaliel, un hombre muy conocedor de la ley. Pero él, en su ignorancia, él pensaba que estaba haciendo bien en perseguir al pueblo de Dios, a la iglesia de Dios, pensando que ellos eran los verdaderos, que ellos estaban en la verdad. Pero vea, este varón lo hacía porque solamente había sido enseñado de sus maestros. Para que se den cuenta, tenemos que ver de dónde es la fuente, porque a veces podemos ser doctos, podemos tener conocimiento, podemos tener sabiduría, pero ¿de quién? ¿Quién nos las enseñó? ¿Fue el Señor o fue un hombre? ¿O fueron doctrinas de hombre? Y este varón recibió doctrina de hombre solamente hasta que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesús. Vamos a leer algo muy bonito, vamos a poder discernir aquí. Vamos no a Hechos, por favor, capítulo 9, versos 1. Hechos, capítulo 9, verso 1, es hermoso. Hechos, capítulo 9, versos 1, por favor. Y escucha, para que se den cuenta que este varón perseguía a la iglesia. Él lo disfrutaba. Él pensaba que estaba haciendo bien eliminar a los cristianos. Había una persecución terrible en ese tiempo. Y los hermanitos de la iglesia fueron divididos totalmente. Yo creo que el Señor lo permitió, porque dice que donde estaban ellos se iba expandiendo el evangelio, iba creciendo. Entonces, este era un tiempo muy difícil de nuestros hermanos creyentes, como lo está haciendo ahora en otros países. Gracias al Señor que todavía aquí en poca escala se está viendo, pero ya en otros países sí se está viendo la persecución de la iglesia. Ustedes saben, por ejemplo, en China, ahora en Siria, Líbano. Entonces esto se va a seguir extendiendo todavía mucho más. En el Perú, en México, hay una parte del México que los están eliminando, los están amenazando para que se vayan, les están quitando sus tierras. Es algo terrible lo que están viviendo nuestros hermanos en otros países. Pero sabemos que esto pronto también se va a extender mucho más. Y puede ser que llegue también a Bolivia. Vea lo que sufrían nuestros hermanos en ese tiempo. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, del camino de los que predicaban a Jesús,
los trajese presos a Jerusalén. Este varón odiaba a los cristianos. Este varón, por supuesto, él conocía la letra, pero muerta, no tenía el discernimiento, endurecido su corazón. Seguramente todo esto fue transmitido por los fariseos, porque ellos, ¿por qué no lo querían los cristianos? Porque eran celosos. Porque en los cristianos sí se veían, como hemos visto, como en Felipe, como los otros siervos, el Señor los utilizaba grandemente, y ellos tenían ese celo, y por eso llegaron a tener ese odio, ese rencor, de poder eliminar supuestamente esa plaga que se estaba esparciendo por todas partes. Pero ¿qué era? Era la palabra de Dios, era la doctrina verdadera, la doctrina apostólica. Entonces dice que este varón pidió carta para las sinagogas, para que se den cuenta. En la sinagoga, los lugares de reuniones, estaban ahí los fariseos, estaban los escribas, estaban los ancianos que tenían alto rango, y ellos tenían poder. Ellos podían mandar cartas y poder, tenían su propio ejército, y nadie prácticamente les decía nada. Ellos podían meter preso hasta quien quisieran. Entonces este varón pidió cartas de la sinagoga de Damasco, dice, a fin de que hallase algunos hombres y mujeres de este camino y los trajese presos a Jerusalén. Pero qué hermoso es, ¿verdad? Porque a veces, para que se den cuenta que cuando tú eres un siervo de Dios, una sierva de Dios consagrada, cuando alguien habla en contra tuya, cuando alguien vitupera en alguien en contra tuya, cuando alguien te persigue, ¿sabes a quién lo está haciendo? No a ti, sino al Señor. Amén. Aquí nos demuestra claramente, por ejemplo, porque dice que él quería apresar, quería ir donde iba. Él quería tener la autorización para ir a cualquier país y sacar a los judíos de ahí y llevarlos allá a Jerusalén, a meterlos presos, y inclusive hasta eliminarlos. Pero vean, dice que yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, eso pasó allá en Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Se le apareció el Señor. El Señor, hermano, se le aparece, el Señor Jesús ahí en el camino. Por supuesto que él no lo vio, solamente dice que vio una luz, pero una luz más brillante que el sol, pero tan brillante. Dice que nosotros no podemos verlo al Señor porque su luz de sus ojos son inaccesibles. Podemos verle el cinturón, podemos verle el rostro, podemos verle los pies, hasta el cabello, pero más allá no podemos verle porque es una luz inaccesible. Eso fue lo que experimentó Pablo o Saulo. Repentinamente, dice, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si se da cuenta, él no estaba persiguiendo al Señor Jesús, sino estaba persiguiendo a su pueblo, estaba persiguiendo a sus discípulos. ¿Te das cuenta, hermanito? Por eso el Señor dice que el ángel del Señor acampa alrededor de cada uno de nosotros, con cada uno de nosotros, y nos defiende, dice. ¿Se dan cuenta? Es el Señor. Es el Señor siempre que está cuidándonos, protegiéndonos, y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. No estamos solos. Los ángeles de Dios están con nosotros. El ángel del Señor está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice: cayendo a tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se dan cuenta? No lo estaba persiguiendo al Señor él estaba persiguiendo a los discípulos. ¿Pero a los discípulos de quién? Del Todopoderoso. Amén. Estaban persiguiendo a los discípulos del Todopoderoso. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Él todavía no había tenido un encuentro con el Señor. Para que se dé cuenta, mucha gente persigue, mucha gente en su ignorancia solamente sigue los dogmas, las doctrinas, los mandamientos de hombre. Nunca lee la Biblia, va a una iglesia y cree lo que dicen los religiosos, y lo creen y lo asimilan pensando que es verdad, hasta que tienen un encuentro. O sea, para que se les abra el entendimiento, para que puedan conocer de este Dios, tienen que tener un encuentro, pero un encuentro verdadero. Y vea, para que se den cuenta, este hombre seguramente en su ignorancia no conocía, pensaba que lo estaba haciendo bien. Y para que se den cuenta cómo es el Señor puede escoger a quien quiere, a quien le da la gana, escoge. Amén. Uno a veces puede decir: yo soy el candidato. No, hermano, él espera en el Señor. Solamente tú sirves, que el Señor va a ver. Entre todos ustedes, tal vez el Señor escoja a uno de ustedes, o a dos, o a tres. Ojalá sean todos, ¿verdad?
Pero mira qué hermoso. ¿Quién eres, Señor? Le dice. No lo conocía, no había tenido un encuentro. Él pensaba que él estaba agradando al Dios, ¿verdad? Al Dios de la antigüedad, porque él todavía creía en Yahweh o en el yo soy el que soy. Pero no había tenido un encuentro con el Dios de la gracia, Jesús de Nazaret. Entonces le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues, Pablo. Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, dura cosa te es venir contra mí, contra mi autoridad. En otras versiones dice eso. En otra versión dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó Saulo, y le dice: yo soy Jesús, respondió la voz. Es a mí a quien estás persiguiendo, no es a mi pueblo. Tú pensaste que lo estaba haciendo a mi pueblo, pero me estás persiguiendo a mí, porque al perseguir a mi pueblo me estás persiguiendo a mí, Pablo. En otras palabras, ¿me entienden, hermanos? ¿Se dan cuenta? Esta palabra también es para ti, porque, hermano, todo lo que hagan en contra tuya, espera, porque no lo están haciendo, no te lo están haciendo a ti, se lo están haciendo al mismo Señor, y Él va a tomar venganza por eso. ¿Lo creemos o no lo creemos? Amén. Es a mí a quien están persiguiendo. Entonces él, temblando, temeroso, dijo: Señor, ¿quién eres? ¿Y qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres que yo haga?, le dice. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Wow, qué hermoso. Saulo tuvo un encuentro, Pablo tuvo un encuentro con el Señor. Y no solamente dice que las personas que estaban ahí escucharon la voz también, pero seguramente no entendieron por su entenebrecido corazón, porque el llamado no era a los otros, el llamado era exclusivamente a Pablo, o a Saulo en este caso. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas sin poder ver a nadie. Ellos también, los hombres que estaban ahí, los soldados que estaban con Pablo, con Saulo, también oyeron la voz. Amén. Pero no se percibieron. Entonces Saulo, dice, se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía. O sea, fue tan fuerte ese resplandor, esa luz, que dice que Saulo quedó ciego. Quedó ciego. Y así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Hermoso. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Yo, hermano, yo creo que este varón, imagínate, al tener encuentro con el Señor, se metió en ayuno, se metió en oración, porque dice que él oraba. Él empezó a orar esos días. Me imagino yo, hermano, esa oración: Señor, perdona mi ignorancia. Señor, yo estaba persiguiendo a tu pueblo, yo pensé que lo hacía bien. Señor, perdóname. Me imagino ese Pablo, ese Saulo llorando, quebrantado ahí, arrepentido, que por su ignorancia estaba persiguiendo al pueblo de Dios, al verdadero pueblo de Dios. Pero para que vean, hermanos, que el Señor escucha las oraciones. El Señor vio a este varón que estaba llorando, que estaba gimiendo, que se había metido 3 días sin comer, sin beber, incluso un ayuno seco de 3 días. Había entonces, dice, en Damasco un discípulo llamado Ananías. Había un siervo del Señor, un siervito hermoso, un discípulo, dice en otra versión, en Damasco también. Y como el Señor, seguramente también con Ananías, el Señor tenía una relación muy bonita. Ananías tenía una relación muy bonita de oración también. Y por eso el Señor se manifestó en sueños, en una visión, a Ananías. Pero para que se den cuenta, es tan lindo esto, hermano, que el Señor, para que Pablo no lo rechace, como él estaba orando y como él estaba ayunando, también le mostró una visión a Saulo de que un varón llamado Ananías iba a venir a tocar, a imponer manos sobre él, para que reciba el Espíritu Santo y sea lleno del Espíritu Santo. O sea, había un respaldo hermoso. Fue lo que pasó con Cornelio, ¿se acuerdan? Cornelio recibió una visión, Pedro recibió una visión. Amén. Cornelio dijo: ve, llama a Pedro, Pedro te va a dar palabra de vida eterna, llama a tu familia. Y el Señor se le aparece a Pedro y le dice: Pedro, recibe
a estos hombres que van a venir, no tengas miedo, allá tú le vas a dar palabras de vida eterna. Entonces aquí hay un respaldo hermoso, porque tanto Saulo recibió visión como también Ananías. Y dice, a quien el Señor dijo en visión, escucha, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y el Señor respondió, y él le respondió, heme aquí, Señor. ¿Cuánto quisieran que el Señor te hable así? Qué hermoso, ¿verdad? ¿Por qué le habló? ¿Saben por qué se escribe esto? Es para que aprendamos a tener esa relación íntima con el Señor, a tener esa comunión íntima con el Señor. Amén. Pablo estaba orando, Pablo estaba en ayuno, Pablo estaba en 3 días, hermano, en ayuno ahí. Y seguramente esa oración, claro, imagínate también poder tener una, ¿cómo se llama? Un encuentro con el mismo Señor Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos verlo? Yo lo siento diariamente, pero quisiera verlo, ¿no? Amén. Pero nos basta con sentirlo. Es importante eso. Y había, dice entonces en Damasco, un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, de noche, en la noche, en sueño, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Mira, para que se den cuenta, Ananías tenía una relación tan bonita con el Señor, que se dio cuenta cuando el Señor le llamó, se dio cuenta que era el Señor. Por eso le dice, heme aquí, Señor. No fue cuando Samuel estaba aprendiendo, ¿se acuerdan? Cuando era jovencito y el Señor le habló y él no sabía, nunca había escuchado, nunca había tenido una relación, estaba aprendiendo Samuel. Y cuando le cuenta a Ali, le dicen, no es el Señor, le vas a decir, sí, Señor, soy yo, dime. Se dan cuenta, todavía él estaba nuevito. Pero este Ananías, siendo que era un discípulo, ya tenía una relación muy bonita con el Señor. Y por eso cuando escuchó el llamado, heme aquí, Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Tener esa relación íntima, que tú reconozcas la voz de los siervos del Señor, que esté sensible tu espíritu a la voz del Señor. Qué hermoso. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha, le dice en visión, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, escucha esto, coma, él, ¿qué está haciendo? He aquí, ¿qué está haciendo él? Está orando. Amén. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en la iglesia. Nunca dejes de orar, nunca dejes de tener esa relación hermosa con el Señor. Me gocé hoy día porque el hermanito Osniel, por ejemplo, mandó un audio. Y muchas veces, a veces hay hermanos que oran en su cama. Y hemos visto ahí una enseñanza muy interesante, que no es bueno orar en la cama, hay que levantarse, dice. Lo que dice Lamentaciones, ¿no? He podido ver ese verso bíblico. Y hermano, la oración tiene que ser una oración, si es posible, de pie, de rodillas, caminando, para que no te duermas, porque te puedes dormir y puede venir el enemigo, el demonio burlón. ¿Cómo se llama el demonio? No me acuerdo. Este demonio es burlón, que lo dormía al siervo cuando oraba. Por eso cuando tú te levantes, hermano, lava tu rostro, mójate tu cabeza. Amén. Levántate, ponte en un lugar donde puedas estar bien erguido, donde Satanás no te duerma, porque hay un espíritu inmundo burlón. Ya voy a decirle cómo se llama, lo anoté. Pero esa fuerza espiritual inmunda te hace que te duermas para que tú no tengas esa comunión, pero buena comunión con el Señor a través de la oración. Entonces, ¿qué hacía Saulo de Tarso? Estaba orando. Y por eso el Señor le dice, ¿sabes qué? Ve allá a la calle derecha, busca a un varón en la casa de Judas, ahí en la casa de Judas, a un varón llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en visión, mira qué hermoso esta relación, ¿no? Ha visto en visión a un varón llamado Ananías. O ya, el Señor se le había manifestado a este varón que estaba orando, que estaba ayunando, que estaba clamando, que se estaba convirtiendo, que estaba seguramente confesando sus pecados. ¿Verdad? Qué hermoso.
y por eso que recibió la visión. Ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima. Escucha, imposición de manos. El siervo ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Él va a venir, Ananías, y que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Qué hermoso. Entonces Ananías sabía, porque todo el mundo ya se escondía de Pablo, de Saulo, porque Saulo era un perseguidor. Y además Ananías sabía que Saulo venía con cartas, con orden explícita para poder encarcelar a los judíos, a los hermanitos. Entonces Ananías tuvo temor, por supuesto que tuvo temor, porque era un varón influyente. Hermano, era un soldado este varón, tenía poder. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén?, le dice. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes. Para que se dé cuenta, tenía autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan el nombre de tu nombre, le dice, el nombre de Jesús. Eso estaba hablando Ananías en sueño con el Señor Jesús. Qué hermoso, hermano, esa relación bonita que tenía este siervo. ¿Cuántos desean tener esa relación bonita con el Señor? Imagínate que te hable el Señor, ¿no? Y te diga: mira, dile a mi siervo, dile a mi sierva, ¿no?, que está enfermo, que está allá, dile esto, dile que se levante, dile que yo le voy a dar una orden. Qué hermoso. Es que aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que te invocan tu nombre, le decía Ananías en esa visión, en el sueño, al Señor Jesús. Y escucha lo que le dice el Señor. Mira qué hermosa esa comunión, esa relación bonita. Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Para los religiosos, para los que creen que es Pedro, que está fundada la iglesia en Pedro. Aquí mira, el Señor no elige a Pedro, el Señor elige a Pedro para predicar a los judíos, sobre todo a los judíos. Él también predicaba a los gentiles, pero sobre todo a los judíos. Y aquí, ¿saben a quién elige? A Pablo. A Pablo especialmente para predicarnos a nosotros, los que no somos judíos. Y no solamente eso, porque Pablo era un hombre muy instruido, era un fariseo conocedor de la ley, conocía bastante, pero vea, no tenía ese discernimiento. Tenía, como ahora los religiosos tienen un velo, así también tenía Pablo. Ahora incluso los judíos ortodoxos tienen ese velo. Ese velo se les va a quitar cuando se conviertan al Señor, dice la palabra. Y muchos hermanos tienen ese velo todavía, aunque escuchen, aunque vean, no se aperciben, no sienten, no se convierten, porque tienen ese velo, como Pedro, como Pablo aquí. No solamente tenía un velo, tenía ese velo, era como unas escamas que tenía en sus ojos, y esa era la ceguera espiritual en la que estaba Pablo. Mire qué hermoso. Ve, porque instrumento me es escogido este para llevar mi nombre. ¿A quién? A Pablo, no a Pedro. Hermano, tú que me estás escuchando, estás leyendo estas escrituras. Por eso es importante, dice la palabra, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, lee las escrituras, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dice la palabra. Estamos conociendo la verdad. Por eso es importantísimo también leer los hechos de los apóstoles, porque estos son los hechos después de que el Señor Jesús fue arrebatado. Ya fueron los siervos que siguieron haciendo cosas hermosas y maravillosas. Y ve aquí este instrumento último que el Señor levantó, uno de los últimos apóstoles, que fue Pablo. Pablo, el Señor tuvo misericordia, aunque perseguía a la iglesia, pero vea, tenía algo que rescatar de Pablo, seguramente el Señor, les digo yo, el Señor no escoge, no ve lo de afuera, Él ve lo de adentro. El Señor sabía el corazón de este varón, aunque era defectuoso como todos y cada uno de nosotros, pero Él sabía que podía ser un instrumento. Él sabía que iba a ser valiente, y así fue. Y vea, dice, presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. También les iba a predicar a reyes, porque el Señor lo lleva, hermano, ante los reyes, ante las autoridades, porque él era un hombre bastante conocedor. Y hermoso, yo pude leer en otra versión
dice que él, cuando predicaba así a las personas sencillas, él les predicaba de manera muy sencilla. Pero cuando se juntaba con las personas doctas, conocedoras, él les predicaba también de acuerdo a su sabiduría, dice. Increíble, hermoso. Entonces por eso él lo levantó. Él lo levantó de una manera tan sencilla, pero sabía que él tenía bastante conocimiento y él lo preparó, amén, lo preparó para predicarles a los hermanos sencillamente, y también a los doctos, a los creídos, a los orgullosos, a los que se creían saberlo todo. Pablo, en toda esa revelación y conocimiento que Dios le había dado, los callaba prácticamente a las autoridades. Los autoridades quedaban con la boca abierta al ver tanta letra, tanto conocimiento que tenía este varón. Pero sabemos quién le había dado ese conocimiento. Era el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mira qué hermoso. Ve, le dice a Ananías, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre, el nombre de Jesús, en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Y escucha esto. Es que, hermano, lo que uno siembra cosecha. Es que, hermano, tú lo que haces, tarde o temprano lo vas a pagar. Él persiguió a la iglesia, y él también, así como persiguió, así como sembró, también tenía que cosechar. Entonces, para que se dé cuenta, mira lo que dice el Señor. ¿Sabe? Dile, porque yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ah? Dile que su ministerio no va a ser fácil, que él así también, seguramente como él hizo sufrir a mi pueblo, él también va a pagar el precio, para que se dé cuenta que servirme a mí hay que pagar un precio, y que es necesario padecer, sufrir mucho por causa de mi nombre. Eso tiene que estar plasmado en nuestros corazoncitos. Amén. Y eso es lo que vivimos diariamente, ¿o no? Habladuría, vituperio, persecución. Nos azotan, nos matan con su lengua. Ahora tal vez no es físico, pero con su lengua, con sus palabras maldicientes, nos matan, nos destruyen. Yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre, le dice. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y escucha esto, poniendo sobre él las manos, en posición de manos, dijo: hermano Saulo. Qué hermoso, qué hermoso. Impone manos. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. Wow, ¿cómo sería eso, no? ¿Cómo sería eso de hermoso? Si yo este varón no lo he visto, si él no estaba ahí, ¿cómo sabe que yo tuve un encuentro con el Señor Jesús? Eso me imagino que a él lo ha estremecido. He dicho: Dios mío, qué hermoso, este varón me está diciendo sin que estaba, no estaba ahí, pero alguien ha debido de ser, tiene que ser Dios. Porque para que le diga de una manera exacta lo que él había vivido, imagínense, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista. Él estaba ciego, quedó totalmente ciego. Así como hay muchos ciegos ahora que, como no tienen un encuentro, siguen ciegos y no ven y no se perciben. Aunque vean los milagros, aunque escuchen, aunque vean las señales, siguen todavía con esta vista cegada, velada. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con el Señor. Y eso es lo que yo quiero, que tú tengas ese encuentro, que tú te enamores de esta palabra, que tú veas que esto es real. Pasó con este varón ciego. Pensó él que estaba haciendo bien. Como ahora estos varones que en nombre de su Dios, que es otro Dios, ¿saben? Piensa que matar, que destruir, que degollar al pueblo de Dios es lo correcto. Lo mismo era Saúl o Pablo. No tenía un encuentro, no tuvo un encuentro hasta que el Señor se le aparece, hasta que decide. Mira, el Señor en su amor, en su misericordia lo frenó, porque él estaba decidido totalmente a meter preso a su pueblo, a destruir a su pueblo. Pero para que te des cuenta, el Señor tuvo misericordia de su pueblo y lo frenó a Pablo y le dijo: ¿qué te pasa? Tú no estás yendo contra mi pueblo, tú estás yéndote contra mí. Yo soy al que tú persigues. Y lo dejó ciego.
Pero me imagino que el Señor tuvo tanta misericordia porque él ayunó, él lloró, él clamó, él se convirtió. Él le dijo: seguramente, Señor, si ya tú te me has manifestado, ¿qué quieres que yo haga? Porque le dijo: ¿qué quieres que yo haga? Entonces le dijo: vas a ir, vas a llevar mi palabra, vas a predicar a los gentiles, va a venir un siervo Ananías, va a imponer tus manos, vas a ser lleno del Espíritu Santo, se te van a caer esas escamas, se te van a caer ese velo que tienes ahí, para que de verdad perciba las cosas espirituales. Ya no hagas nada de la cosa carnal, porque sabe que cuando nosotros no tenemos un encuentro con el Señor Jesús, no tenemos el Espíritu Santo de Dios, nunca vamos a tener amor, nunca vamos a tener paz, nunca vamos a llegar a ser benignos, nunca vamos a llegar a tener fe, amor. Ya le dije, es el Espíritu Santo de Dios, es tener ese encuentro con este Dios todopoderoso, abrirle tu corazón para que Él se manifieste en tu vida. Y ahí recién vas a poder amar, ahí recién vas a poder predicar. Ahí el Señor te va a dar de nuevo, te va a dar esa fuerza, esa fortaleza para predicar su palabra. No eres tú, no es tu fuerza, es la fuerza del Todopoderoso que está en ti, que se va a manifestar con ese amor que se va a transmitir para que muchas vidas se conviertan al Señor. Pablo estaba ciego totalmente. Y vea, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, qué hermoso, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué hermoso. Y al momento, escucha esto, al momento ya, cuando hubo ese poder, esa unción, porque Ananías era un siervo que estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, y por eso impuso manos. Y claro, como ya Pablo había orado, se había quebrantado, se había arrepentido, ya había un corazón sencillo, sensible. Por eso les decía, el Espíritu Santo no se derrama sobre cualquiera, no es sobre un incrédulo. No es como ese varón Judas, ¿verdad? Era Judas o Simón, que pensó que comprándolos a los discípulos les iba a dar ese don para poder echar fuera, para que él también imponga las manos y reciba el Espíritu Santo cuando él oraba. ¿Qué le dijeron los discípulos? En hiel amargura estás, porque tú has pensado que el don de Dios se compra con dinero. No es así. Hay que hacerlo con humildad, con sencillez, con amor. Este siervo Ananías estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, y este Pablo, como tuvo un encuentro con el Señor, seguramente se arrepintió, le pidió perdón, y por eso fue el que el Señor lo levantó para que sea su instrumento. En el momento le cayeron los ojos que de escamas. O sea, Pablo era un hombre tan ciego que no miraba más allá de su nariz, y que todo lo que había sido enseñado, él, por supuesto, en su ignorancia, porque había recibido mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, enseñanzas de hombres malvados, celosos, que lo mataron al Señor Jesús por nada más. Y él estaba con esa misma contaminación, estaba cegado, como muchos están cegados ahora. Por eso es el momento que tú abras tu entendimiento ahora, hermano. Escucha esto de hermoso: cayeron de los ojos como escamas, recibió al instante la vista, y levantándose, el principio fundamental de toda iglesia, de todo siervo que recibe la palabra, que recibe el Espíritu Santo. Mira, fue bautizado. Se cumple la palabra cuando el Señor en Marcos 16:17 le dice, ¿verdad? ¿No? Vayan por todo el mundo, prediquen mi evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Este varón se convirtió, este varón creyó, este varón fue lleno del Espíritu Santo de Dios, se le abrió el entendimiento, se le abrió la vista, le quitó el velo, se quitó el velo en sus ojos, y lo único que tenía que hacer ya era bautizarse, porque el bautismo significa muerte y resurrección. El bautismo significa nacer de nuevo. Así como le dijo el Señor a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino de los cielos. Tienes que nacer de agua y del Espíritu Santo. Tienes que estar con el Espíritu Santo. Tienes que recibir el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aquí fue lleno del Espíritu Santo. Y por supuesto, como hemos visto en los Hechos de los Apóstoles, algunos siervos, lo primero, por ejemplo, Cornelio y su familia estaban
totalmente gozosos, recibiendo palabras de vida eterna, y fueron llenos del Espíritu Santo. Empezaron a hablar en lenguas, y entonces los discípulos dijeron: ya que estos recibieron el Espíritu Santo, no impide nada que sean bautizados, y se bautizaron. Y es un principio fundamental en este tiempo, que te bautices, que seas lleno del Espíritu Santo de Dios, porque eso es lo que tenemos que ser para poder ver y entrar en el reino de los cielos. Pero no es un niño, tiene que ser una persona que escuche, que entienda, que sepa lo que está haciendo y que se arrepienta. Así como los siervos venían, dice, a bautizarse arrepintiéndose de sus pecados. Ahí se quedaba en el río, de una manera simbólica, todos los pecados, y era nueva criatura. Y a partir de ahí, pues por supuesto, una vida de santidad para que el fin sea la vida eterna. Ese es el principio fundamental y básico. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros si queremos ser siervos de Dios. ¿Cómo podemos ir a predicar? ¿Cómo podemos convencer a alguien si no tenemos amor? El Espíritu Santo de Dios es el que da amor, es el que da fe, es el que da paz, es el que da dignidad, es el que da mansedumbre, es el que te da templanza. El Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu Santo de Dios nosotros podemos servir. Por el Espíritu Santo de Dios, Él derrama milagros, Él derrama lenguas, Él derrama profecías, dones de lenguas, don de sanidad, don de milagros, donde estés de servicio por el Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo tú puedes servir si no tienes a ese Dios de amor que le gusta servir? Porque Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Al momento se le cayeron los ojos. Mira qué hermoso. Se abrieron sus ojos y levantándose fue bautizado. Fue bautizado. Ya estaba lleno del Espíritu Santo, tenía que bautizarse. Hermano, si tú recibiste lenguas ya, corre, busca a un siervo que te bautice. Bautízate, porque eso está escrito. Amén. Es el sello de Dios, que es como le estás demostrando al Señor que tú quieres nacer de nuevo, que quieres ser una nueva criatura a través de la inmersión, a través del bautismo. Y habiendo tomado aliento, dice Pablo, recobró fuerzas. Qué hermoso, mira esto. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Aunque Pablo estaba lleno del Espíritu Santo de Dios, fue a buscar a los discípulos. ¿Y ustedes se imaginan a qué fue? A preguntarle, a que le testifique, a decirle que, a ver, cuéntame más del Señor Jesús. Mira, porque yo tuve un encuentro con Él, pero yo lo vi solamente, o sea, fue en la luz, solamente escuché su voz, no lo pude ver porque quedé ciego, pero ustedes estuvieron con Él. Por favor, cuéntenme de este Dios de amor. ¿Cómo? A ver, enséñenme. Me imagino, empezó Pablo en ese tiempito que estuvo con los discípulos, dice, empezó seguramente a preguntarles de las maravillas que el Señor Jesús vino a hacer. Y él escuchaba, pues aprendía. Porque eso es lo que hace un discípulo. Un discípulo, hermano, está haciendo lo que ustedes están haciendo acá. Están viniendo a aprender. Ustedes no están viniendo, no se vanaglorían y de la noche a la mañana dicen, bueno, ya soy lleno del Espíritu Santo y ahora voy a predicar. ¿Qué vas a predicar todavía? Tienes que ser humilde, aunque sabemos que es el Espíritu Santo el que convence, pero tiene que haber la humildad de poder primeramente recibir, pues, su conocimiento, reconocer sus leyes, sus estatutos, sus mandamientos. Tienes que tener ese conocimiento y esa revelación de la palabra, y el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero si tú no lees, si tú no te conviertes, mejor dicho, si tú no escudriñas las Escrituras, si tú menosprecias, ya sabes perfectamente, ¿verdad? Porque el que abre su entendimiento, el que escucha, el Señor le va a dar más entendimiento. Pero el que no, dice, aún lo poquito que tiene se le va a arrebatar, se le va a quitar, dice la palabra. Y muchos están siendo frustrados. A muchos lo poquito que tenían se le está quitando. ¿Saben por qué? Porque están menospreciando su palabra. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Hemos leído en Marcos 4:24 en la Nueva Traducción Viviente. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Escucha, tuvo Saulo con algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y hermano, qué hermoso este varón. Enseguida
No mucho tiempo pasó. Amén. No mucho tiempo, hermano. Él no esperó postergar las cosas. Ya él tenía un llamado, pero, ¿verdad? El Señor le había dicho y él lo creyó, porque hay que creer. En los llamados hay que creer. Amén. Tú no puedes esconderte, no te puedes ser como Jonás, que se quiso esconder de su llamado. Cuando tienes un llamado, hermano, ya no tienes por qué esconderte. Enseguida dice que Pablo predicaba a Cristo en los lugares de reunión, en las sinagogas, así como aquí, diciendo que este era el Hijo de Dios. Imagínense a quien él perseguía y a quienes perseguía que hablaban y predicaban del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y todos los que le oían, claro, estaban atónitos, estaban pasmados, estaban espantados, dice. Y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá para llevar los presos ante los principales sacerdotes. Se quedaban absortos que de pronto este varón ya no era el mismo. Había un cambio ahí. Imagínense un hombre malo, un hombre perseguidor, que de pronto esté hablando de amor, de pronto esté hablando de Jesucristo. Qué hermoso, ¿verdad? Y por eso la iglesia estaba susceptible, pues, ¿no? Tenía miedo. Y cuando les veían a Pedro más bien en vez de escucharlo se disparaban. Saulo dice mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. A él no le importó, él siguió, hermano, predicando. Pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarlo. Empezaron a tenerle celos. Los mismos que eran sus amigos, vea, para que se den cuenta, los mismos amigotes que tenía, ¿verdad? Los mismos empezaron a tener odio, empezaron a tener rencor. Los mismos fariseos empezaron a hacer consejo para matarle. Empezó ya su ministerio de Pablo, de Saulo. Ministerio de pruebas, ministerio de persecución, ministerio incluso, imagínate, de muerte misma. Pero sus asechanzas, dice, llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínense, ya estas personas querían eliminarlo, no querían que predicase sobre el nombre de Jesús. Imagínense, se habían propuesto matarlo, asesinarlo, ni bien salga Pablo de su casa, Saulo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Es que ya cuando el Señor tiene propósitos, nada se puede impedir. Amén. Cuando el Señor, hermano, te levanta a ti con propósitos, nada ni nadie, el Señor tiene sus instrumentos. Vea, incluso los mismos discípulos armaron un canasto y por atrás lo bajaron a Pablo para que siga el llamado que el Señor le había dado. No hay nada. Amén. Y eso quiero decirte, hermano, no va a haber ninguna enfermedad, no va a haber ninguna oposición, no va a haber, aunque te pongan una bomba, una dinamita, no te van a matar hasta que cumples los propósitos que Dios tiene en tu vida, que el Señor quiere hacer con tu vida. ¿Me entiendes, hermano? Entonces levántate, no te desanimes. Amén. Y busca ese propósito más bien que Dios tiene para con tu vida. Porque el Señor, hermano, a los siervos útiles los va a utilizar, los va a cuidar, los va a guardar. Siempre los va a cuidar. Siempre va a quitar todos los obstáculos y siempre va a utilizar a sus instrumentos para poder cuidar a sus siervos. Amén. Lo bajaron por el muro descolgándole en una canasta, dice. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Claro, es lógico, hermano. Si él dice que Saulo había creado fama, ya todos lo conocían, sabían que era el que asolaba, sabían que era el que metía preso a los cristianos, les pegaba, los azotaba, les metía miedo para que no predicasen en el nombre del Señor Jesús. Todo esto es para que aprendamos, hermano. Mira, no hay otro Dios. Todo se relaciona, todo se enfoca en el Señor Jesús. Mira, este siervo, hermano, tuvo un encuentro con el Señor Jesús. No fue Pedro, tuvo un llamado con los 12 discípulos, pero Pablo tuvo un llamado muy especial. Pablo solamente el Señor se le apareció arriba en el cielo a través de una luz.
Pero Pedro y los demás discípulos estuvieron con el Señor como 3 años. Amén. Entonces los discípulos le tenían temor, por supuesto, porque imagínense, todavía no sabían lo que le había sucedido a Pablo, hasta que un varón, Bernabé, uno de los discípulos, ¿verdad? Uno de los discípulos que fue un fiel seguidor también, que estuvo con Pablo en el ministerio, sirviendo con Pablo, Bernabé. Pero vea, este siervo ya dice que lo reúne a todos. Entonces Bernabé dice, tomándole, lo trajo a los apóstoles, allá los de apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Mira qué hermoso. Entonces Bernabé, ya tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. O sea, tuvo que venir alguien a decirle a los apóstoles que Saulo había tenido un encuentro con el Señor en el camino. Amén. Le contó ya el testimonio, y seguramente Pablo empezó a contarle, le dijo cómo se le había aparecido el Señor Jesús, y cómo vino Ananías, cómo oró por él, cómo recibió el Espíritu Santo, cómo se le cayeron esas escamas. Me imagino esa alegría de los apóstoles. Y hablaba, dice, denodadamente. ¿Qué quiere decir denodadamente? Ya le dije que de nuevo significa valerosamente. Denodadamente significa hablaba valerosamente. Amén. Hablaba valerosamente en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Empezó ya Pablo a ser instrumento. Amén. Vieron que Pablo, hermano, empezó a predicar con denuedo, con valentía. Y vieron que Pablo tenía algo muy especial, Saulo tenía algo muy especial. Y dijeron, bueno, ahora este siervo sí, qué hermoso, porque va a dar un testimonio hermoso. Imagínense, es un testimonio hermoso que alguien que de pronto estaba persiguiendo a la iglesia, alguien que estaba matando y encarcelando a la iglesia, de pronto lo vean cambiado, de pronto lo vean que ahora están con ellos. Qué hermoso. Entonces por eso ellos decidieron llevarlo a otro lugar para que él predique. Y yo creo que por eso mucha gente también. Y es eso lo que hace convertir a la gente, hermano. Eso es lo que ustedes, por eso les digo, no es con palabras, es con hecho. Porque tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus vecinos, tú no vas a convertir por lo que vengas todos los días a la iglesia o porque estés con tu Biblia todos los días. Se van a convertir por tus hechos. Se van a convertir por tu testimonio. Amén. Y eso fue lo que pasaba acá. Sabían quién era Saulo, y por eso lo enviaron a otros lugares para que Saulo dé testimonio. Ellos vean cómo el Señor se había glorificado en este varón, y empezó a utilizarlo el Señor a Saulo. Y por eso dice que las iglesias empezaron a fortalecerse y a crecer. Mira qué hermoso. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Ya no tenían miedo, porque ya no había quien los persiga en ese tiempo, porque su perseguidor había sido cambiado. El Señor lo había tocado su corazón. Amén. Tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas las iglesias, andando en el temor del Señor. Vea las iglesias, hermanos, antiguas. ¿Qué estaban haciendo? Andaban en el temor del Señor. Tenían temor del Señor. Amén. Porque ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Hermano, tiene que haber ese temor a Dios. Tiene que haber ese temor reverente. Amén. De hacer las cosas correctamente, hacer las cosas bien. Cuando tú haces un servicio, tienes que tener temor. Cuando tú vienes a congregarte, tienes que tener temor. Cuando tú estás en la calle, tienes que tener temor de Dios. Cuando tienes, hermano, cuando tienes tentaciones, tiene que haber ese temor de Dios, pues. Y estos siervos, hermanos, eran edificados, crecía por ese temor que tenían a Dios, no al hombre, a Dios. Y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Hermoso. Una iglesia llena de amor. Una iglesia, hermano, que estaban
tenían de verdad temor a Dios, tenían temor reverente. Su servicio no era un servicio liviano, su servicio era un servicio verdadero. Amén. Todos estaban en unidad, todos estaban en armonía, hermano, y acrecentaban, crecían, se fortalecían, porque había algo poderoso en ellos, el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. A su nombre. Vamos a leer, miren, ahora vamos a irnos a Hechos capítulo 9, verso 32, por favor. Hechos capítulo 9, verso 32. Aquí vamos a ver algo hermoso, una enseñanza. Ya Pedro, el apóstol Pedro. Aconteció, dice, que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, perdón. ¿Saben qué hacían estos siervos? Levantaban iglesias y volvían nuevamente para ver cómo estaban. Volvían para edificarlos, para fortalecerlos y para fortalecerlos nuevamente. Tal vez hasta le repetían la palabra para que ellos sigan bien fundamentados, para que no se aparten. Y por eso Pablo, cuando volvió a Corintios, le escribió, mejor dicho, se enteró de las cosas terribles que estaba haciendo la iglesia de los Corintios. Y también los Gálatas, porque también los Gálatas se estaban dividiendo. Ya muchos se estaban haciendo judíos, estaban enseñando ahí, se habían metido unos tipos ahí para que se circunciden, imagínense, para que vuelvan a judaizar. Pero bueno, esas cosas se escribieron ahí. Dice que aconteció Pedro que visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Escucha, que hacía 8 años que estaba en cama. Eneas hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, escucha esta palabra, hermano, qué hermoso. Escucha lo que le dijo Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, sin titubear. Creo que eso nos falta, ¿verdad? Eso nos falta, esa fe. Mira lo que le dice Pedro, porque Pedro sabía perfectamente, él no lo hizo en su nombre. Mira lo que le dijo Pedro a Eneas. Eneas, Jesucristo te sana. Qué hermoso. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. Eneas, Jesucristo te sana, levántate. José Limber, Yanamo, Jesucristo te sana, levántate. Levántate y haz tu cama. Y enseguida Eneas lo creyó y se levantó. Amén. Pedro empieza ya a nombrar al Señor Jesús. Y van a ver ustedes Hechos de los Apóstoles, todos los milagros y que se hacían, que los discípulos hacían, todo era, no decía yo te ordeno, yo te mando, no. Ellos siempre nombraban el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Todos los milagros, todas las maravillas que se hacían, siempre eran nombrar al Señor Jesucristo. Vean esta voz de mando hermosa. Eneas, el Señor Jesucristo te sana, levántate. Qué hermoso. Alguna vez si se te presenta algo, algún enfermo, ¿por qué no lo haces? Si tú dices tener el Espíritu Santo de Dios, y si esa persona también tiene fe, tenlo por segura que esa persona se va a levantar. ¿Lo dudas o no? No tenemos que dudarlo. Amén. Aquí está la enseñanza. Pedro le dijo a Eneas, que te estaba 8 años ahí cautivo, paralítico, le dijo: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida dice que se levantó. Hermoso. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Vieron el milagro, vieron el poder del nombre del Señor Jesús. Y eso fue lo que ellos los convirtió a esa gente. Amén. Y ese es el anhelo que tiene que haber acá, que el Señor se levante con muchos milagros. Y el Señor puede hacerlo. Amén. Si tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos que nombrar a Cristo Jesús y tener esa fe y esa certeza y esa seguridad y esa firme convicción de que ese varón en el nombre de Jesús, o esa varona en el nombre de Jesús que tiene alguna enfermedad o está paralítico, se le va a levantar
pero en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pero vean cómo estaban esta iglesia. Estaban en el temor de Dios. Tenían temor, estaban en el temor de Dios y estaban en unidad. Estaban en amor. Estaban como un solo hombre. Por eso el Señor se manifestaba. Por eso la presencia se manifestaba. Por eso el Espíritu Santo se movía libremente. A su nombre. Le vieron todo lo que habitaba en Elida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Amén. Esos son los milagros. Esas son las maravillas que el Señor está haciendo y sigue haciendo, hermano. Nuestro Dios de Israel es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Se va a seguir haciendo esos milagros. Hermano, tú puedes hacerlo también. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú puedes hacerlo. Amén. Si tú no has tenido un encuentro con nuestro amado Señor Jesucristo, hermano, ten ese corazón humilde y sencillo. Vas a ver que cualquier momento el Señor te va a hablar, pero ten ese anhelo. Dile: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero verte, yo quiero sentirte, yo quiero que tu Espíritu Santo, que tu poder se manifieste en mí. Yo hace 2 años, hace 3 meses que te estoy sirviendo o estoy congregándome. Yo quiero tener eso, Señor. Habla con Él, levántate, ora. Como cuando tuvo Pablo ese encuentro con el Señor, se metió 3 días de ayuno ahí. Y empezó a orar, empezó a clamar. Y el Señor seguramente vio su sinceridad de Pablo, su humildad, sus lágrimas. Y por eso levantó a un varón, Ananías, a un discípulo, para que vaya y le hable, imponga manos sobre él. Y él sea escogido como instrumento para predicarnos a nosotros los gentiles. Tal vez el Señor quiere hacer algo contigo. Tal vez el Señor quiere levantar a uno de ustedes. Pero tenemos que tener ese corazón humilde y sencillo, hermanos, creyendo, y van a ver que el Señor se va a glorificar. Amén. Levantémonos, vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú has permitido, Señor, una vez más que podamos reunirnos en tu presencia. Queremos que tu palabra nunca vuelve vacía. Queremos que aquí hay un remanente que tú has traído, y hay también en la internet un remanente, Señor, que nos ha estado viendo, ha estado escudriñando tu palabra verdadera y poderosa, tu evangelio, que ha sido para salvación, Señor, y es para salvación. Te agradecemos, Señor, por esta palabra. Señor, queremos tener ese encuentro como lo tuvo Saulo contigo, Señor. Cuánto no quisiéramos que tú envíes a un siervo y venga e imponga manos sobre nosotros y se nos quite ese velo, se nos quite esa oscuridad, esas tinieblas, esas escamas que tenemos en nuestros ojos, y sean abiertos para que podamos entender, comprender tu palabra y experimentar y vivir y ser instrumentos tuyos. Queremos ser esos instrumentos tuyos, Señor. Por eso venimos, por eso nos congregamos, por eso recibimos esta palabra poderosa, estos testimonios de estos siervos amados, cómo fueron utilizados con el poder de tu Espíritu Santo y cómo nombraban tu nombre, Señor, y aún los paralíticos se levantaban. Señor, tú no ves lo de afuera, tú ves los corazones. Te plació escoger a Saulo, que después le dijiste que se llame Pablo, y lo hiciste un instrumento para predicarnos a nosotros los gentiles, Señor. Y hay tanta enseñanza, tanto que tenemos que aprender a través de tus siervos, Señor, porque tú le guiaste, tú le diste todas las enseñanzas, Señor, que Él las ha plasmado para que nosotros, las iglesias, nos edifiquemos, podamos crecer y seamos fortalecidos, Señor. Gracias, papito amado, por Hechos de los Apóstoles. Vamos a seguir escudriñando, Señor. Vamos a seguir viendo seguramente las maravillas que tú hacías a través de tus siervos, así como lo hiciste con Felipe, así como lo hiciste con Saulo, así como lo hiciste con Pedro, con Pablo, con Ananías, así como lo hiciste con Bernabé, así como lo hiciste con Lidia,
con Timoteo, Tito, Silas, Aquila, Priscila, hermosos siervos, Señor, discípulos fieles que aprendieron de tus siervos y fueron instrumentos poderosos en tus manos, levantando los muertos, sanando los paralíticos, haciendo ver a los ciegos, oír a los sordos, hablar a los mudos, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no agradecerte? Qué hermoso es recibir tu palabra. Qué hermoso es poder edificarnos. Qué hermoso es poder crecer. Para eso hemos venido, Señor. Llénanos con ese conocimiento, llénanos con esa revelación. Quita, Señor, esas escamas de nuestros ojos para que podamos ver, para que podamos apercibirnos y poder ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, papito amado. No hay palabras, Señor, para expresarte nuestro amor, nuestro agradecimiento. En tu amor, en tu misericordia has permitido que nos podamos congregar en esta noche. Y seguramente, Señor, tú vas a traer a más pueblo para que se congregue y así podamos llenarnos más del conocimiento de tu palabra y atesorar esa palabra en nuestros corazones, se plasmen ahí para siempre y no seamos oidores sino hacedores, Señor. Gracias, papito amado. Es tu amor y tu misericordia que ha permitido que una noche más nos podamos reunir. Bendice a cada uno de tus siervos que están aquí. Bendice a mi hermanito José Limber, que tú le has dado fuerza para que se congregue. Bendice a mis hermanitos, Señor, que están en las naciones, que están enfermitos. Levántalos, sánalos, restáuralos. Yo oro por ellos, Señor. Oro por ellos, seguramente algunos que están pidiendo oración y clamor. Te pido para que tú los sanes. Levántate en el nombre de Jesús. Toma tu lecho y anda. Levántate. Porque para Dios no hay nada imposible. Para aquel que cree todo es posible, dice tu palabra. Y gracias, papito amado, por este remanente. Señor, que este remanente sea fiel, que no menosprecie tu palabra. Más bien ahora que están aprendiendo ya, que saben que si ellos no menosprecian, tú le vas a dar conocimiento, tú le vas a dar revelación y le vas a añadir más. Pero si la menosprecia, tú le vas a quitar lo poco que han recibido, Señor. Así dice tu palabra. Y yo no quiero que a nadie se le quite. A ninguno de nosotros, más bien se nos añada más revelación y más conocimiento para que en este tiempo postrero final podamos ser esos instrumentos en tus manos. Gracias, papito amado. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que vive en nosotros. Queremos, Señor, que se manifieste cada día más los dones de lenguas, de interpretación de lenguas, dones de profecía, dones de servicio, de sanidad, de milagros, dones, Señor, de profecía, dones de amor, de servicio, todo eso, de discernimiento de espíritu, Señor. Gracias, papito amado. Nos vamos de este lugar, más no de tu presencia. Acompáñanos, protégenos, cuídanos. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias, papito amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanitos, Dios los bendiga.